Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder seguir compartiendo con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard McCoy. Y seguimos con el tema de la inspiración de las Escrituras, y en este caso es el proceso de la inspiración. Y seguimos donde nos quedamos la semana pasada. Y dice así el libro de Teología Sistemática de John MacArthur en cuanto a la inspiración. Aún el propio proceso de redacción fue a veces único para los escritores y los libros que redactaron. Jeremías dictó las palabras que Dios le dio a su escriba, Baruch, quien realizó el manuscrito, Jeremías 36, verso 32. Pablo solía dictar sus cartas a un amanuense, es decir, una especie de secretario o escriba. Esta es la razón por la que, en varios casos, Pablo termina sus cartas con una nota escrita de su puño y letra para certificar que el escrito en cuestión procedía de él. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 21, Colosenses, capítulo 4, verso 18 y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17. Su carta a los creyentes de Roma consigna incluso un saludo de Tercio, el amanuense de Pablo en aquella ocasión, como enseña en Romanos capítulo 16, verso 22. En un par de ocasiones, Pablo escribió toda la carta de su puño y letra, como enseña Gálatas capítulo 6, verso 11 y Filemón verso 19. Mediante estas numerosas y diversas características en la redacción, Dios, Espíritu Santo, supervisó todas las palabras de las Escrituras. El apóstol Pedro define mejor el proceso de inspiración en 2 de Pedro, capítulo 1. En el contexto de su inminente martirio, el apóstol habla en primer lugar de la necesidad de asirnos de la verdad. 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 12 hasta el 14. Antes de su advertencia sobre los falsos maestros, Pedro declara el carácter fidedigno de las Escrituras, puesto que las mismas no son el mero producto de autores humanos, sino del Espíritu Santo a través de ellos. Comienza su explicación aludiendo a su experiencia personal como testigo de la transfiguración de Cristo, como enseña en Marcos, capítulo 9, verso 1 hasta el 13, y en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sobre esta base dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Si tenemos en cuenta la explicación del versículo 20, la palabra profética es, sin duda, una referencia a las Escrituras. La expresión más segura puede entenderse de dos maneras, con un sentido confirmativo o uno comparativo. Si la consideramos con un sentido confirmativo, y entre paréntesis pone como un completo predicativo, significa entonces que las experiencias personales de Pedro y otros autores hacen que la palabra sea aún más fidedigna. Estas señales hacen que la palabra profética sea, si cabe, más segura y creíble. Una mejor elección sería entender la expresión con un sentido comparativo, como un complemento atributivo. Aunque las experiencias como las de Pedro en el monte de la transfiguración son un sorprendente testimonio de Cristo, su palabra profética, es decir, las Escrituras, es un testigo aún más confiable. La razón está en los medios que intervinieron en su redacción. La palabra profética, entre paréntesis, las Escrituras, es más completa, más permanente y posee más autoridad que la experiencia. Más concretamente, la palabra de Dios es una revelación más fidedigna de las enseñanzas sobre la persona de Jesucristo, su obra expiatoria y su segunda venida
que incluso las experiencias personales de los apóstoles. El apóstol Pedro describe de este modo el proceso de redacción, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. La expresión la profecía de la Escritura identifica definitivamente la palabra profética, como el texto bíblico lo enseña. La frase interpretación privada significa que los autores bíblicos no se limitaron a consignar sus propias opiniones, ideas o interpretaciones personales de los acontecimientos que vieron o los mensajes que redactaron. Lo que escribieron no fue traído por voluntad humana. En otras palabras, la creación de los libros bíblicos no se debe a la iniciativa humana. Pedro afirma de forma muy directa que cuando los autores humanos redactaron sus textos, era Dios quien hablaba a través de ellos. Algo parecido a lo que afirma el rey David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. Fue un proceso milagroso que implicó directamente la atención personal y el poder del Espíritu Santo. La expresión siendo inspirados es la misma que se utiliza en Hechos para referirse a una embarcación impulsada por el viento. Hechos, capítulo 27, versos 15 y 17. En la redacción de las Escrituras, el profeta comunicaba la palabra de Dios por medio de su pluma y el Espíritu lo impulsaba constantemente para que pudiera hacerlo. El resultado final de este proceso es que lo escrito es plenamente la palabra de los autores humanos en su lenguaje, estilo y perspectivas personales, pero bajo la directiva supervisión de Dios por su Espíritu, plasmando en las páginas de las Escrituras las propias palabras de Dios, y el cual el producto final es la palabra de Dios inspirada, inerrante y autoritativa en cada página de los 66 libros de la Biblia. Amén y amén. Bien, pues hasta aquí la lectura de la inspiración de las Escrituras, y basándonos en el proceso de la inspiración, y Dios mediante la semana que viene estaremos con el mismo tema de la inspiración y hablando de una explicación de inspiración. Y hasta aquí este audio, espero que os haya gustado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si te ha gustado, dale like, y hasta el próximo vídeo que Dios mediante estaremos subiendo. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Un saludo y un abrazo. Shalom.